En el último tiempo hemos visto un boom en los videojuegos indie. Antes la industria solo daba cabida a los grandes estudios, pero hoy está repleta de gente que se inventa grandes aventuras solo con la imaginación y con la compa empresario que les regaló el gobierno. Pero hoy es fácil, ¿no? No, espérame, no se enojen todavía. Por supuesto que desarrollar un juego por tu cuenta es dificilísimo, pero hoy por hoy existen herramientas que hace 20 años eran impensables. El famoso y funado Unity sirve como motor para la gran mayoría de los juegos indie actuales. Es una navaja suiza de herramientas que facilitan el desarrollo de videojuegos y es un software tan completo que hasta los grandes estudios lo utilizan. Para ports. Pero se usa. Por su parte, Game Maker, más orientado a los juegos 2D, tiene su propio lenguaje de programación para los más ambiciosos, con una opción drag and drop para el que no le va la programación. Juegos como Undertale y Celeste salieron de este engine. Puti, ¿cómo olvidar el clásico RPG Maker? Donde no hay que saber prácticamente nada para poder crear un juego. Aventuras como Yume Nikki, Off, One Shot y Omori fueron creadas con este motor. En lo personal, me gusta mucho Ren'Py, que no es realmente un engine como los demás, es como una SDK y está orientado principalmente a la creación de novelas visuales. Si hablamos de juegos que salieron de este motor, seguramente el más conocido es Doki Doki Literature Club. O por lo menos su juego base, porque cuando le hicieron la versión Plus, se cambió de motor a Unity. Le hicieron un lavado de cara. Pero estas herramientas son modernas. Antes del internet, de los game engine, las opciones eran muy escasas. No había repositorios en GitHub, no había itch, no había comunidades en redes sociales, no había game jams ni gameplay en YouTube. Nada. Y los primeros juegos indie se distribuían a través de revistas, de las que tenías que copiar el código fuente y tipearlo letra por letra en tu computadora con BASIC para ejecutar una aventura basada en texto más fome que carreter con mormones. Más tarde aparecerían juegos más sofisticados, pero siempre tras bambalinas era un grupo pequeño o un desarrollador remándola solo, explorando qué se podía hacer con la computadora en la casa. Y sí, solo en la compu. Las consolas eran un terreno que los desarrolladores indie no habían tocado de momento. Para el año 83 se precipitaba la crisis del videojuego. Tras años de juegos de la talla de E.T. el extraterrestre, que se considera el peor juego de la historia, y un mercado sobresaturado de consolas de sobremesa, el foco se desvió a las computadoras personales, que eran cada vez más baratas y suplían más funciones. Tomaría un tiempo para que el mercado de las consolas de sobremesa tomara relevancia nuevamente, estableciendo sus nuevos titanes Nintendo y Sega. Ambas compañías subieron la vara en cuanto a calidad, pero eran sumamente recelosas de su propiedad intelectual. Los kits de desarrollo para sus consolas eran exclusivos para estudios aprobados por ellos y el acceso a librerías y recursos era escaso. Era impensable que un desarrollador indie pudiese lanzar algo para sus consolas. El 3 de diciembre del 94 se lanza en Japón la PS1, irrumpiendo en el mercado y coronándose como el tercer poder en la guerra de consolas. 3 años después, Sony Computer Entertainment lanzaría un producto impensable, la NET Yaroze. Ideada por el mismísimo padre de la PS1, Ken Kutaragi, la NET Yaroze fue una versión de la consola orientada al desarrollo independiente. La intención era que el desarrollador de antaño, el que programaba en el garage de su casa, en su habitación o con los amigos del campo y de la universidad, se pudiese acercar al desarrollo de consolas de sobremesa. Sería el primer kit de desarrollo a nivel consumidor que lanzaba la compañía. Para poder hacerte con un kit tocaba enviar un correo solicitando darte de alta como miembro y adjuntando un cheque por $750 del 97. Al tiempo de registrado recibirías en tu casa el kit de desarrollo de la NET Yaroze. Este incluye la consola, 2 controles, el disco de buteo, el access key, las librerías y el cable serial. Era complicado desarrollar para la época. Para poder desarrollar para la NET Yaroze exigía estar familiarizado con C. En cuanto a especificaciones técnicas, arquitectura y otras cuestiones, es prácticamente igual, con la salvedad de que incluye el cable serial para poder conectarse con la computadora. En cuanto a recursos, tanto la NET Yaroze como la versión de retail tenían exactamente la misma cantidad de RAM, 2 MB de principal, 1 MB para video. El problema es que si bien la NET Yaroze está pensada para desarrollar juegos, no es el mismo kit de desarrollador que se le entregaba a las compañías. Es una versión recortada.
todas las consolas de PlayStation 1 tienen en común los 2 MB de RAM, lo que significa que tienen acceso a 2 MB de contenido en el acto, que ya se leyó, que ya está cargado y que aparece en tu pantalla. Lo que no significa que es el único material al que se puede tener acceso. Recordemos que para la fecha se utilizaban los CD-ROM que tenían una capacidad promedio de 700 MB y con la velocidad de lectura se podía ir consultando información nueva que superaba con creces a los 2 MB que podía cargar la consola al momento. Pero la NetGear OS tenía la gran dificultad versus los kits de desarrolladores oficiales de que no tenía acceso a la unidad de CD. O sea, no podía de ninguna manera retribuir datos desde la unidad de disco. Lo que significa que los juegos que se podían hacer, o más bien los que se podían cargar, tenían que tener un máximo de 2 MB de peso, porque es el máximo que podía soportar la RAM en el momento. Y no solo eso, sino que las librerías también eran mucho más recortadas que los kits oficiales que Sony proveía a los estudios que trabajaban con ellos. Pero eso no detuvo a los japoneses, que se las ingeniaron y de alguna forma algún tipo inventó un juego que fácilmente le puede hacer la competencia a un Final Fantasy. Hay proyectos muy interesantes como la Hunted PS1 Demo, que es un proyecto colaborativo de desarrolladores independientes en el que reúnen demos de videojuegos de terror que emulan la estética de los antiguos CD demos para la consola. La última entrega, el Spectre Mall, tiene un menú explorable con la estética de un centro comercial en ruinas, donde cada tienda departamental te permite entrar a los respectivos. Pero estos no son juegos de Play 1, solo emulan la estética. Casi todos están escritos sobre motores modernos como Unity. ¿Y si quiero hacer un juego compatible con el hardware original? Difícil. Entra a eBay, pone NetGear OS y te va a aparecer una consola por encima de los $2.000 o $3.000. Fácil, está carísima. O sea, por ahí entrarle, descartadísimo. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, si realmente llegaron hasta acá y quieren saber, lo cierto es que la NetGear OS les va a quedar chica. Como les decía recién, las limitaciones del hardware, lo costoso del equipo, la falta de documentación es imposible. ¿Y entonces? Pasaron más de 20 años desde que se lanzó la consola. Hoy por hoy, muchos de sus repositorios se han filtrado en internet y hoy la SDK oficial de Sony Computer Entertainment está disponible. Si bien originalmente solo corría para Windows 95 y 98, la gente de la CIN logró hacerla compatible con la arquitectura de 64 bits y ahora sí puede correr en Windows 10. Estamos hablando que ahora están disponibles las mismas librerías que usaban las compañías grandes para desarrollar los juegos oficiales, así que las limitaciones son netamente de hardware y no por diseño. Pero eso sí, olvídense de que una UI cómoda como Unity o con drag and drop como Game Maker. Fácilmente podrían hacer el borrador de esta web con lápiz y papel, es puro código. Y encima en C, que es el lenguaje que programaba tu tata. El sitio web psxd.net ofrece descargas para todo lo que les mencioné, que incluye la SDK, las referencias técnicas y los programas de la época que se usaban para programar, para el modelaje 3D, etc. ¿Vieron esta película Tetris? Narra la historia de cómo Hank Rogers conoce a Alexei Pashitnov, el creador de Tetris. Alexei era un empleado de informática que trabajaba en la Unión Soviética, que en su tiempo libre logró crear el que es quizá el juego más famoso de la historia. El tipo simplemente se improvisó una computadora con una ardilla, una cuerda y una computadora y hizo una hueá bacán. La vi con amigos hace un tiempo y si bien se toma caleta de libertades creativas, transmite un mensaje bacán, que no importa lo limitado que estés por tu clase social, tu tiempo, tu contexto histórico, el único límite para hacer algo trascendente eres tú mismo. Como dijo el gran Anton Ego, no cualquiera puede convertirse en un gran artista, pero un gran artista puede provenir de cualquier lado. Ojalá que este video los anime a iniciar proyectos propios como los mencionados y si ya los tienen, terminarlos, que es lo más difícil. Pero bueno, hora de guardar la partida y partir a otra aventura. Hasta la próxima.